Bien, buenas tardes a todas y a todos. Realmente merece el motivo largamente, merece que nos encontremos para poder batir esto. Y yo voy a comenzar mi breve exposición, en principio, con un enorme agradecimiento a quien, bueno, este, a quien es mi amigo, mi compañero de escuela, y también compañero de muchas circunstancias de la vida, que es Adrián Colani. Más allá de esto, efectivamente, que es lo que puedo poner yo, pero realmente que haya focalizado su trabajo de investigación alrededor de este objeto, alrededor de una especie de mandato fundacional del movimiento gremial en nuestra provincia, que se haya tomado el trabajo de reconstruir datos, de investigar y de darnos una historia de la misma forma que a veces uno hace un espejo en el cual mirarse, nos abre la puerta para que podamos comprender cuáles son las estructuras, los movimientos, las luchas, las tensiones que han dado vida a la organización gremial que hoy tenemos. Creo que su trabajo ha sido y va a ser seguramente absolutamente invalorable, porque creo que desde dentro incluso de la estructura gremial, desde dentro de nuestra institución, eh, por allí hemos dejado olvidado esta tarea de poder reconstruir de dónde venimos, que nos va a dar un basamento lógico para comprender las actitudes, para comprender las fuerzas que hoy están en juego dentro del gremio, para comprender la relación con el Estado y obviamente para saber quiénes somos los docentes. Fundamentalmente eso. Por eso vuelvo a agradecer a Adrián infinitamente. A mí me emociona mucho esto en el sentido de que no tuve la suerte y hace muchos años que milito y soy dirigente, desde el año 85, desde que pisé una escuela, no tuve la suerte de escuchar de las voces de compañeros con otra trayectoria, algo referido a nuestra historia. Seguramente la urgencia de la coyuntura, la, este, la dureza con que uno a veces lleva adelante una lucha, deja de lado otras cuestiones que deben circunscribirnos y que nos van a dar razones de las formas que hoy asumimos los docentes para poder reivindicarnos y luchar por nuestros derechos. Yo voy a hacer una descripción muy breve de los acontecimientos que allá en mayo de 1921 detonaron esta protesta. En principio había una razón, entre varias, una razón muy importante, una deuda de 16 meses de salario contraída con la docencia de la provincia. 16 meses de salario. Pero esto tenía un aditamento eh, que se anticipa a lo que hoy estamos muy acostumbrados y habituados. El Banco de la Provincia de Santa Fe, un organismo estatal, acostumbraba a adelantarle sueldos a los docentes, por supuesto, con el correspondiente cobro de interés, a fin de que se pueda financiar esa falta de pago. Falta de pago que se convirtió desde más o menos 1918, unos 3 o 4 años antes, se convirtió en una cuestión cotidiana respecto a la docencia. Se acumularon en mayo del 21 16 meses de atraso salarial, pero había otros atrasos que la docencia fue pacientemente intentando sobrellevar hasta que en determinado momento la cuestión hace eclosión, especialmente porque ya ni siquiera el Banco de la Provincia contaba con las garantías necesarias de poder cobrar lo que el Estado le adeudaba a los docentes, porque no le pagaba los sueldos y por lo tanto el docente no podía hacerle frente a los créditos, y esa situación ya incluso puso en peligro esta suerte de financiamiento cínico, porque no cabe otra palabra, como estrategia del Estado eh, para con la docencia. Una situación que
condensa una serie de posiciones que estallan en el interior de la legislatura cuando se comienzan a discutir distintos proyectos con el afán de poder financiar el Estado provincial, y que también estallan en la calle y en las consignas de los docentes, de las maestras que llevaron adelante aquellas jornadas. Entonces, en principio tenemos que los docentes se organizan fundamentalmente alrededor de dos instancias muy centrales en nuestra provincia. Obviamente la Sociedad Unión del Magisterio de Rosario y la Asociación del Magisterio de Santa Fe, de la capital, de Santa Fe capital. Desde allí, especialmente el sur, que tenía una composición muy cosmopolita y muy dinámica alrededor del puerto rosarino respecto de lo social, y donde habían ingresado, como en otras zonas también, ideas de origen anarquista que incentivaron la organización de los docentes y comprometieron la práctica asambleísta necesaria para poder consolidar lo que iba a ser la organización de la huelga. Desde estos dos focos, es decir, Rosario y Santa Fe, con una convicción de poder involucrar a localidades más importantes del interior de la provincia, la huelga tuvo una amplitud en todo el territorio que prontamente también excedió las fronteras de la provincia para anclarse en otras organizaciones, en otras instancias, y recibir solidaridades de un abanico muy amplio de adhesiones de parte de estudiantes universitarios, de parte de movimientos obreros, de la Fora, y eso consolidó la lucha de los docentes, la fortificó fuertemente. Sin embargo, el gobierno representado en Enrique Mosca, el gobernador de entonces, no se queda quieto y apela a una escaramuza que años después uno va a ver en otros gobiernos. Y lo que hace, para adelantarse a la previsible jornada de lucha de los docentes, el día anterior, el 14 de mayo, suspende las clases a fin de ganar tiempo y poder discutir en la legislatura dos impuestos al alcohol y al tabaco que en teoría vendrían a financiar esa famosa deuda con los docentes. Y también, en un decreto de esa fecha, el gobernador pasa a estado de comisión a toda la docencia, y para poder ser readmitido, obligaba a que esa readmisión se formulase por escrito, una verdadera extorsión, con el argumento de que el representante del Estado frente a la sociedad civil, que vendría a ser la figura del maestro, no tenía manera o no tenía justificación para llevar adelante una revuelta como era una huelga docente. Así las cosas, eso motivó que la docencia, lejos de aminalarse y de aflojar en sus convicciones, rechaza por escrito, en varios escritos, rechaza esta exigencia de ser readmitido, y se profundiza la huelga, se va a la huelga, es decir, una huelga que no tenía fecha de finalización, una huelga que se sostuvo en base a motivos que la impulsaron, pero no tenía una fecha de finalización. Tenía los objetivos que querían lograr, en principio, el pago de la deuda, y otro elemento, una vieja reivindicación de la docencia, que es una ley de estabilidad y de escalafón para alejar a la designación política y arbitraria de las políticas de nombramiento de los maestros. Entonces, comienza allí una puja que se va extendiendo, y a medida que el gobierno intenta algunas cuestiones para poder
bajar el nivel de intensidad de la huelga, los maestros comienzan a reunirse ante cada petición del gobierno, debaten y van incorporando al inicial petitorio, es decir, a estas dos cosas, la ley de estabilidad y escalafón y al cobro de la deuda atrasada, van incorporando otras peticiones, fortaleciendo aún más diríamos, esa capacidad de organización y esa conciencia de que lo que los acercaba ahora a una posición que era muy propia de otro tipo de trabajadores. Se podía admitir desde el Estado la huelga de obreros, pero no se admitía la huelga de propios empleados del Estado. El Estado debía ser el ordenador social y ni policía ni maestros podían contemplarse como revoltosos que pudieran contradecir a través de actitudes como esta, como la que estamos conmemorando, pudieran contradecir el orden social. Esto le cuesta el puesto a varios ministros, bueno, Agustín Araya uno, luego es reemplazado por Vicente Palma, el autor intelectual del decreto con el que se santean a los docentes, una verdadera iniciativa del Estado de fortalecer su posición y de provocar aún más el conflicto que ya venía desencadenándose. Y voy a leer unas palabras de un artículo de Adrián donde describe con mucho detalle todos los sucesos de la huelga, pero estas palabras son de uno de los ministros, el saliente Agustín Araya, en ocasión de discutir esto en la legislatura, que muestra, evidentemente, manifiesta cuál era la representación que se tenía del magisterio en aquellos momentos. Amar al maestro, señor presidente, es dignificar su situación. Amar al maestro es darle las armas que necesita para desempeñar su alta misión. Tampoco es amar al maestro ni a la provincia el empujarlo a la revuelta en contra de los intereses del niño y de la enseñanza. El maestro no está para levantar tormentas, está para calmarlas. El maestro es un elemento de equilibrio, un elemento de organización, es un elemento de paz y no de guerra. Predica el respeto a la ley, el culto a los altos ideales, la moral del sacrificio, el heroísmo frente a la miseria y el dolor, malos consejeros de las conciencias. He ahí su alta significación. Para las madres les es necesario saber que sus hijos tienen en la escuela la misma seguridad que en sus hogares, y por eso es necesario que al maestro se le saque de las tormentas populares. El maestro debe ser apóstol de la enseñanza, un padre para el niño, un organizador de la nacionalidad, sostén del orden y equilibrio en la humanidad, y por eso choca y no se concibe al maestro agitador y banderizo predicando el odio y la revuelta en las plazas públicas. Toda una postal expresa en estas palabras de lo que para el Estado era el maestro para cierta clase social. La huelga también pone en tensión distintas facciones de lo que podríamos llamar las ideas liberales con las que se gobernaban nuestro país en aquel entonces. Muestra fracciones que apoyan a la huelga de los maestros y otros que directamente niegan el derecho de huelga. Es más, hay una discusión muy interesante donde en el seno de la legislatura se reconoce el derecho a la agremiación, pero no a realizar una huelga. Cuestión que a los ojos de los gremialistas participantes eran bastante contradictorias. Y voy también a rescatar otra cuestión importante para poder comprender lo de ANSAFE, es decir, la institución a la que muchos de nosotros pertenecemos, porque la manera en que se desencadena este conflicto, la manera en que es llevado adelante, deja rastros en nuestra institución. No es una huelga potenciada del Estado,
el crecimiento organizacional que va teniendo el gremio, partiendo de estos dos lugares, Rosario y Santa Fe, se extiende hacia el interior de la provincia, en los lugares donde hay escuelas normales, ensamblándose con el movimiento normalista. Escuelas normales, yo hablo así, y sabemos todos, por ejemplo, en mi localidad, en Casilda, que la escuela normal sigue siendo la escuela normal, a pesar de los cambios de nombres, a pesar de los cambios en las políticas educativas, el sentido pregnante social que tiene la institución aún hoy pervive, y alrededor de ese foco de irradiación de cultura, de formación de intelectualidad, por decirlo de alguna manera, alrededor de esas instituciones se va armando el movimiento gremial, que en un principio su objetivo estaba muy focalizado en la formación profesional, en la formación docente, intelectual, y luego con esto comienza a tener la permeabilidad hacia reivindicaciones salariales cada vez más fuerte. Entonces, la manera en que los maestros se van asociando tiene este sentido, justamente, lo acabo de decir, son asociaciones con la intención de formar una federación que en su constitución preserve ciertas autonomías a las asociaciones de base. Hay todavía ciertas imprecisiones si la Federación del Magisterio en este momento o hacia 1918 era una institucionalización importante como forma organizativa del magisterio. Eso va a aparecer en el 28 ya con fuerza y de manera más sostenida. Sin embargo, las cosas que uno ha leído y que ha tratado de revisar no dan pie para precisar con más eficacia en cuál es el momento en que la federación pudo haber tenido cierto nacimiento. Entonces, esa forma de asociativismo, bien desde abajo, bien de oponerse al Estado, de contradecir al Estado, a pesar de que las asociaciones de maestros participan en la elaboración de proyectos de escalonamiento, es decir, tienen cierta capacidad de colaborar con el Estado en determinadas cuestiones, el Estado va a dar una muestra de su pretensión de anular el movimiento del magisterio mucho más adelante, allá por el año 32 o 33, cuando desde el Estado obligan a la agremiación con la intención de controlar el movimiento gremial. Pero para eso falta mucho. Lo que estamos asistiendo en 1921 es a un suceso, una lucha muy importante que deja, yo diría como enseñanza, el desarrollo de cierta conciencia que luego, con el paso del tiempo, va a germinar en la Federación del Magisterio ya 7 años más adelante, y con un movimiento muy fuerte desde abajo. Es decir, desde abajo yo significo con esto con cierta independencia del Estado, una independencia relativa del Estado. No es que fue tan... Hay cuestiones importantes, por ejemplo, la Casa del Maestro de Santa Fe se construye con financiación del Estado. Sin embargo, la manera organizativa está apuntalada desde la propia docencia, desde la propia participación docente. Y con mucha independencia de los lugares importantes de mayor concentración de matrícula y de docentes en el interior de la provincia. Bueno, con esto voy a ir terminando ya para darle lugar al resto de los expositores. Yo quiero decirles que, bueno, soy el delegado seccional de la Delegación Caseros y hace más o menos un par de años hemos trabajado fuertemente en poder
armar y de divulgar esta historia, inspirado por los trabajos de Adriana Scolani, para poder justamente divulgarla entre los maestros, que entiendo yo que somos muy desconocedores de este tipo de eventos. Y bueno, hemos tomado una decisión de tratar de elaborar un documento fílmico, un documental, que por ahora tiene un nombre, Ecos de Huelga. Falta poco para terminarlo. Nuestra aspiración era poder estrenarlo, es poder estrenarlo en el transcurso de este año, justamente en coincidencia con los 100 años de la huelga. Por distintas circunstancias esto, bueno, se demoró un poco, y la idea es poder dejar una imagen, una historia, para que todos podamos discutir aquellos momentos donde el magisterio de nuestra provincia se estaba organizando y se estaba organizando alrededor de una lucha importante que, si uno saca conclusiones, por allí, bueno, no terminó del todo bien desde un punto de vista, pero de otro punto de vista puede pensarse que dejó la simiente necesaria para que luego el gremialismo más organizado pueda hacer valer sus derechos y sus peticiones en la arena pública. Me acompañan hoy, yo los he visto ingresar, porque aparte los he invitado a los productores del documental. Lisandro estaba por ahí, Lisandro Baú, que es el director, vía Miller también, creo que estaba por allí, no sé si logró entrar, que es otro de los productores. Bueno, les pedí que nos acompañen en esto, porque apenas podamos estrenarlo, obviamente vamos a difundirlo con toda la fuerza que podamos tener. Bueno, desde ya les agradezco el silencio y le dejo lugar a quien va a seguir, que no sé quién es, Javier o Ariel. Sí, gracias Armando, bueno, por la exposición. Bueno, le vamos a dar el pase a la palabra a la profesora Laura Pascuali. Así que si está Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada es un gusto estar acá hablando bueno, de nuestra historia, de mi historia también en términos personales, ¿no? Porque bueno, yo como afiliada y docente me reconozco en esta tradición de lucha. Así que, y además es un gusto también ver que aquí hay algunos y algunas alumnas y exalumnos, así que esto de la transmisión intergeneracional de las experiencias sigue funcionando. Así que bueno, muchas gracias. Y un paréntesis, me disculpo si me retiro un ratito antes de que termine la actividad, porque bueno, tengo clases, las he postergado, pero no las quiero suspender. Y bueno, yendo a lo mejor de lo general a lo específico y particular, y supongo que después parte del cierre va a tener que ver con lo que proponga Adriana Scolani respecto de esta experiencia. Yo lo que quiero contarles es acerca de una experiencia importantísima, pero molecular, un caso individual, particular, de militancia en esta huelga docente. Singular, porque se trata de una maestra, de una escritora, de una abogada, chilena, pero que adoptó Santa Fe como su lugar. Llegó desde muy chica a la ciudad de Santa Fe y nunca se fue. Le voy a comentar un poco la historia de Marta Samatán, una historia articulada con la lucha docente, una historia que podemos decir cuya militancia se fue fogueando precisamente al calor del activismo docente. Y en ese sentido, bueno, la huelga de 1921 contribuyó a modelar el sindicalismo docente e impactó de muchas formas, como obviamente ya estamos viendo en esta conmemoración. Yo me quiero referir entonces a esta voluntad militante, específica, individual, que fue fogueada en esa lucha, pero además es la historia y la voluntad militante de una feminista con una gran actividad pública en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe y también en la Argentina, que fue una pionera en más de un sentido. Marta Samatán nació en 1901 en Vicuña,
en el Valle del Elqui, era muy amiga y conciudadana de Gabriela Mistral, pero como les comenté, llegó a Santa Fe desde muy niña con su familia y nunca se fue de la ciudad. Zamatán era maestra, ¿no?, de la cual egresó de la escuela de maestras a los 18 años, pero era díscola. Y era díscola en unos años en el que ser maestra era una de las tareas que una mujer se podía permitir realizar fuera del hogar, por lo menos se podía permitir sin alterar las bases de la buena educación burguesa. Sin embargo, esta mujer, desde sus primeros años en el ejercicio de la docencia, demostró que no aceptaría esos límites y muchos otros límites que imponían no solamente lo que aún no se denominaba claramente como patriarcado, sino tampoco asumiría los límites que imponía el capitalismo a los trabajadores y las trabajadoras. Así formó parte del grupo promotor de la creación de la Asociación del Magisterio en Santa Fe. Uno de los grandes aportes de Zamatán fue imprimirle a la organización normas de trabajo, de actuación, y una lucha que fue construyendo una base ética independiente, pero también a la vez que defendía el carácter profesional del oficio de la docencia, nunca le restó en absoluto relevancia a la lucha gremial. La huelga de 1921 encontró a esta jovencita activando en la asociación y, como muchas otras maestras, fue sancionada con la pérdida de derechos laborales y el traslado compulsivo de su lugar de trabajo. Y la trasladaron a una escuela, una institución que estaba tan postergada como el barrio en que estaba ubicada, que era un barrio en las afueras de Santa Fe, hoy es conocido como Piquete Las Flores. Y paradójicamente o no, este nuevo escenario cotidiano la impulsó, además de a profundizar su radicalización, a estudiar Derecho. Y Zamatán se convirtió en una de las primeras graduadas como abogadas de la Universidad Nacional del Litoral. Años más tarde se dedicó con exclusividad a la docencia universitaria y también a la escritura, que era su trinchera política más importante y más preciada, ¿no? Y digo esto porque no ejerció nunca la profesión de abogada. Sin embargo, la cuestión pedagógica y el conocimiento del derecho me parece que están muy presentes en sus intervenciones, en sus escritos, en sus conferencias públicas. Y era un personaje muy particular, ¿no? Ya, digamos, bueno, maestra, gremialista, mujer, que nunca se casó, que manejaba su propio auto, que se iba de vacaciones con amigas, que era una de las pocas mujeres que como hobby jugaba al tenis. Y bueno, por esto también fue nombrada con adjetivaciones bastante ofensivas, que eran las adjetivaciones con las cuales en general se nombraba a las mujeres que tendían a desoír los mandatos de género, ¿no? Exaltada, cuando luchaba por sus derechos laborales era una politiquera, cuando militaba por el empoderamiento de las mujeres era una revoltosa. Y de hecho, daba cuenta de estas características, ya sea que su tribuna fuese el aula o las páginas de una revista partidaria con las cuales contribuía, o bien las conferencias a las que habitualmente la invitaban a dictar. Es decir, era una maestra, como muchas de su generación, muchas de las cuales eran sus amigas personales, era una maestra que dejaba huellas. Y la voluntad docente y pedagógica también se visualizó en un activismo que fue explícito y abierto, a pesar de que no es fácil o no es posible o no es podido adjudicarle una filiación partidaria concreta, porque ella participó en publicaciones del anarquismo, del Partido Socialista y también del Partido Comunista. Entonces digo, ir de una experiencia personal a lo que son las apuestas colectivas, porque desde el inicio de la vida de esta maestra se interesó por el gremialismo y, como decimos, fue una de las creadoras de la asociación. En la presidencia del sindicato dedicó mucho tiempo a fundar filiales en la provincia y en esos años contribuyó al desarrollo del gremio en términos políticos.
Y lo que me parece interesante, y otra vez vuelvo, ¿no?, a lo que significó la experiencia y el fogueo de la huelga del 21, porque Samatán fue una precursora en sostener que la docencia es un trabajo, y argumentaba que un maestro debía asumirse como trabajador y entender que como tal es explotado por el Estado, ¿no? Un poco recuperando el relato que escuchábamos hace un momento. Es explotado por el Estado, que es el empleador. Entonces, para Samatán, esa era una clave de la conciencia de clase, que, bueno, por supuesto, permitía luego, o permitiría avanzar en la consecución de los derechos gremiales por los cuales estaban asociados, ¿no? Y si bien se preocupaba con vehemencia, podemos decir, y otra vez pienso en sus escritos, se preocupaba de las condiciones materiales del desempeño de la docencia, el centro de su interés también era lo que pasaba en el aula, pero no en términos de prescindir del contexto material, del sustento del aula, sino todo lo contrario, ¿no? Porque lo que encontramos allí es críticas más o menos veladas a los funcionarios de la educación, cuando advertía que el que se va del aula corre el riesgo de convertirse en un fiscalizador de resultados, ¿no? Un intérprete frío de las mismas pruebas a las que somete a sus alumnos. Entonces, cuando en algunos, por ejemplo, ha publicado en el diario, no El Orden, pero en El Litoral, o en la prensa también partidaria, los textos de Samatán son muy críticos respecto de las condiciones materiales también en la cual los estudiantes transitan las aulas. El contexto de los años 30, un contexto radicalizador, un contexto autoritario, conservador, por esto que también radicalizó a muchas y muchos intelectuales que eran sensibles a debates colectivos en los que participó. Su propia casa era un lugar de reunión literaria, social y gremial. Pues como pedagoga también llevaba adelante experiencias de renovación en la enseñanza primaria en los colegios de Santa Fe. Y esto también tiene que ver con el lugar que ocupó en la Universidad Nacional del Litoral posteriormente. Participó en coloquios y conferencias que organizaban los centros socialistas, y las charlas siempre se centraban en problemas de la niñez, de la juventud, de la niñez sin recursos. Sobre esto también publicaba mucho en periódicos santafesinos, y la clave en sus diagnósticos tenía que ver con el problema económico de la escuela, ¿no? Y ese problema económico condensaba los problemas del deterioro edilicio, los magros y atrasados salarios docentes, y los niños y las niñas mal alimentados por la pobreza de su familia. Entonces, lo que nosotros encontramos en el discurso de Samatán es una crítica aguda del clasismo que ella estaba viendo desarrollarse y operar en las escuelas. Por eso, me parece que de aquel camino, o siguiendo ese camino iniciado en 1921, ¿no? Es un poco antes, pero digo, el estallido de esta huelga es clave en su constitución como activista, su militancia articuló muchas otras luchas, y muchas tuvieron que ver con la cuestión del feminismo y las mujeres. La educación de las niñas, la demanda por el sufragio, por el divorcio, el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la obrera, la empleada y la campesina, ella hablaba de las mujeres en plural, y parte de sus tribunas, digamos, para hacer oír su voz, no solo fue el gremio docente, la prensa partidaria, como decíamos antes, sino también la Unión Argentina de Mujeres, de la cual ella fue una representante, fue presidenta aquí en Santa Fe. Entonces, era una promotora tenaz, ¿no? Creo que también el 21 generó propagandistas de la militancia. Promediando la década de los 30, insisto, una década compleja, interesante, convulsionada, Samatán elaboraba discursos brillantes sobre lo que
luego llamamos educación sexual. Ella sostenía que es responsabilidad también de la escuela hacerse cargo de desmantelar las mentiras que han sido contadas durante siglos a los niños y las niñas respecto del sexo. Entonces, digo, en suma, y para no extenderme tanto, me parece que si 100 años después hay mujeres en las dirigencias gremiales, si 100 años después contamos con una ley de educación sexual integral, si 100 años después las mujeres pueden casarse entre sí, es porque se ha fortalecido esa tradición en la cual nos reconocemos, mujeres que pugnaron por hacer oír sus voces y fundamentalmente convocaron, invitaron y permitieron que otras mujeres hicieran lo mismo. Bien, bueno, agradezco este espacio y renuevo mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, Laura, por este aporte tan importante a este conversatorio. Y bueno, y le estamos dando la palabra ahora seguidamente al profesor e investigador Adrián Ascolani. Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer mucho la invitación a ANSAFE para participar de este conversatorio, especialmente a Armando Joalet y a Gustavo Teres, ¿no?, que se han, digamos, ocupado de organizarlo y bueno, han hecho posible, creo yo, esta reunión. Bueno, como contaba Armando, el tratamiento de la historia del gremialismo docente, fíjense que ya usé la palabra gremialismo y no sindicalismo, era, podríamos decir, casi nula en la década de 1980, porque solo quedaban memorias militantes, en general no publicadas, es decir, dentro de los sindicatos existía esta memoria, una memoria corta, ¿no?, que no iba mucho más allá del peronismo. Eran muy pocos los que recordaban la trayectoria de la década del 30, menos la del 20. Entonces había que entrar en un terreno prácticamente desconocido. Y bueno, yo entré en ese camino de investigación casi diríamos por casualidad o por intereses paralelos, porque estaba investigando la historia sindical agraria de la región pampeana. En esa época trabajamos con Ricardo Falcón, que había vuelto en la transición a la democracia de Francia, y que él era especialista en movimiento obrero, y a la vez yo tenía un interés por la educación, por la historia de la educación, porque trabajaba en las cátedras de historia de la educación. ¿Sí? De esa confluencia, diríamos así, de buscar materiales sobre el sindicalismo y de un interés por la educación, fue apareciendo un objeto en la documentación que iba viendo, otros no habían trabajado, sobre diferentes expresiones de la historia sindical en Argentina de los docentes. Historia gremial, podríamos decir, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué. Y bueno, a partir de ese estudio inicial que se publicó en esa época, y que no hubo después otros similares de otros investigadores, prácticamente quedó ese tema en un vacío, diríamos así, de diálogo con otros investigadores. Solo Vázquez y Baldussi habían hecho un libro, de ANSAFE en ese momento, con un compromiso más militante, de CETERA, más militante, diríamos, de recoger la historia institucional, la historia de la organización, y prácticamente no había mucho más que eso. Bueno, entonces les decía que a partir de ese trabajo más general, fui revisando el caso de Santa Fe, porque era uno de los lugares en los cuales yo iba porque uno podía consultar, era la capital, el diario
la acción también del Partido Demócrata Progresista, y bueno, era lo que uno tenía a mano, además de los diarios nacionales. Así que fui generando, diríamos, esta historia que Armando le relató un poco así a grandes trazos de lo que fue esa huelga del año 21. Yo ya me voy a referir a esto. Pero antes quería introducirlos en el asunto, con trabajos que hice después, no en ese momento, y que me permitieron una visión un poco más global del problema. La agremiación de los docentes ya corresponde a fines del siglo XIX, en torno a eso. En general se llamaban asociaciones y tenían fines que Armando acaba de decir algo, vinculadas a los aspectos de difusión cultural, en algunos casos, solo en algunos casos donde se podía y la organización era mayor, a aspectos mutuales, y también a otras de fomento y esto corresponde, como les digo, en el siglo XIX, y uno lo podría extender hasta la primera década del siglo XX. Es decir, no había un objetivo sindical central en este asunto. Pero en la medida que las corrientes anarcosindicalistas se van afirmando en el mundo obrero, empieza a haber algún contacto en cuanto a las formas de actuar para obtener algunas reivindicaciones de tipo colectivo. De todos modos, el magisterio en esa época no se vio identificado con el movimiento obrero. Si ustedes piensan quiénes son los maestros, va a variar según la región, pero los hijos de los proletarios no llegan a maestros. En general son hijos de cuentapropistas que han tenido o que tienen un mejor pasar que el proletariado, hijos de comerciantes, hijos de pequeños fabricantes, es decir, algunos hijos de profesionales que no llegan a la universidad. Es decir, es una capa media de la sociedad que tiene un capital cultural y que se maneja en un mundo no obrero. Así que el vínculo entre movimiento obrero, que es contestatario, porque en esa época el liderazgo lo tiene el anarquismo, ya sea en una forma pura, en la fora del Quinto Congreso, que es la FOA de principios del siglo XX, o la UGT, que es una tendencia más moderada, pero que en la base de la organización tiene los principios libertarios para la organización, diríamos, diferenciada de los vínculos con el Estado. Que puedan ser ajenos a esa actividad y menos por un servidor público como se considera el maestro, todo esto genera un contexto de dificultad para que los docentes se organicen sindicalmente en el sentido de lo que en ese momento se considera el sindicato, por el tipo de acción directa que hace el sindicato de los asalariados o el sindicato del proletariado. De tal modo que recién va a asumir un carácter más sindical la organización gremial de los docentes durante la Primera Guerra Mundial. Hay algunos que las alientan un poquito antes, en 1912, ya Julio Barcos, que es un anarquista, pero que está vinculado al gremio, digamos, es un profesor, ¿no es cierto?, y que está vinculado a la Liga de Educación Racionalista, intenta hacer una huelga en 1912 en Capital Federal, pero no se concreta esa huelga. Así que recién vamos a tener que esperar a 1918, 19, 21 en Santa Fe, para que se vean las primeras huelgas de los docentes. En Mendoza ocurren las primeras, en un contacto bastante intenso entre los dirigentes de la Federación Obrera Provincial y el gremio docente. En Santa Fe es la otra, la más grande,
yo diría la más grande de América Latina durante la primera mitad del siglo XX. Es decir, no hay otra huelga de ese tipo como la que ocurrió en Santa Fe, ¿no? Que tuvo su epicentro esencialmente en Rosario, pero la ciudad de Santa Fe también tuvo un protagonismo importante, y las otras ciudades donde había escuelas normales, esencialmente, ocuparon un rol, diríamos así, complementario a la huelga en las grandes ciudades, también relevante. Por eso decía, la sindicalización aparece en ese contexto donde los efectos de la guerra mundial, de la desocupación, de los problemas fiscales, se hacen más presentes. Fíjense que la huelga finalmente del año 21 tiene su motivo principal en el desajuste financiero del Estado provincial ocasionado por la guerra. Por eso Armando hablaba de 1918, porque es el gobierno de Rodolfo Lehmann el que genera la deuda, y esa deuda queda flotante. Entonces, cuando Cepeda lo sucede a Lehmann en el año 19, no paga la deuda de los docentes. Y empezamos a ver la doble cara del asunto, ¿sí? Estamos hablando de una provincia, Santa Fe, que es muy diferente a las otras del país. Yo diría que si uno lo compara en términos generales, no puedo explicar esto porque nos llevaría un tiempo entrar en el asunto, era la provincia progresista y moderna con respecto a las otras en cuanto a su estructura social. No quiere decir que a nivel de conflicto de clases sociales, de sindicalización, no hubiera, digamos, una oposición más progresista que el partido oficial, que es el Partido Demócrata Progresista. ¿Por qué digo más progresista? Porque el radicalismo de la época, aunque tenía a veces más anclaje en los sectores populares, sin embargo, el Partido Demócrata Progresista era más fiel a los postulados de los radicals ingleses o de los radicals norteamericanos, que querían un funcionamiento político de la sociedad, o un funcionamiento del régimen político mucho más transparente, hasta el golpe del 43, en todas sus variantes, una actitud más clientelística en cuanto al funcionamiento de las relaciones con sus partidarios. Bueno, pero sea como sea esto, estamos hablando de una situación donde hay una vida política compleja y progresista. No es como las provincias del norte, donde el partido que llega al poder prácticamente no tiene contrapesos como para balancear las medidas autocráticas que puede tomar. Y no es como otras provincias donde los partidos conservadores son muy fuertes, como la provincia de Córdoba o como la provincia de Buenos Aires, que son a nivel económico importantes, pero a nivel político tenían, como les digo, fuerte peso del Partido Demócrata Nacional, que era el hegemónico en ese momento. Así que Santa Fe está en una situación que debiera ser, podríamos decir, más favorable para los docentes. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces aquí? Esa situación de tensión política entre demócratas progresistas y radicales, de algún modo, ofrece al gremio docente, organizado en la Federación Provincial de Maestros que se había generado en 1919, con un vínculo, una inspiración con la Federación Obrera Provincial, que a la vez estaba ligada o adherida a la Federación Obrera Regional Argentina, en ese momento de tendencia anarco-bolchevique o anarco-comunista, porque había ocurrido la Revolución Rusa y un sector importante del anarquismo argentino veía esa revolución, o la verá hasta 1921, como una forma de llegada al poder. La hora de revolución había llegado en Rusia, podía llegar también en América. Entonces, ese grupo anarco-bolchevique era el que quería, podríamos decir, difundir esta noción aquí.
Digamos, y no es innecesario decirlo, porque este grupo piensa que los gremios debían ser organizados por industria. En cambio, en la tradición anarquista anterior era por oficios. Cuando decimos por industria, bueno, estamos hablando de industria alimenticia, de las actividades rurales, y acá también se podría pensar incluso en algo que tuviera que ver con las actividades intelectuales. Porque hasta el momento, para el movimiento obrero, los docentes formaban parte de la burguesía, fuera baja o fuera alta, no eran parte de los sectores proletarios, con lo cual el vínculo, la conexión entre proletariado y estos sectores medios de la sociedad de docentes era mucho más difícil. Desde esta perspectiva anarco-bolchevique, los docentes se podían convertir en intelectuales de la revolución, si vencían sus propios problemas. El propio Julio Barcos habla de su gremio como un gremio de ganapanes, es decir, de un gremio que no tiene objetivos ideológicos, podríamos decir, de transformación social, donde lo que predomina es un tipo de personal que realiza tareas rutinarias porque esto es lo que ha aprendido, o quizá ha aprendido mal, uno diría aprendido mal en las escuelas normales, y es la forma en que les resultaba más fácil, llevar adelante la vida cotidiana en las aulas. Entonces hay una crítica interna del propio anarquismo sobre el gremio docente porque no tiene ni la conciencia ni las conductas de cambio que ellos están esperando. Bueno, pero 1919, 20 y 21 es un momento muy álgido en la vida social argentina y de Santa Fe en particular. Imagínense que hacen huelga en el año 19 en Rosario, hasta la policía, hasta los estudiantes secundarios, es decir, todo el mundo hacía huelga. Era usual la huelga, era lo nuevo. Es decir, como hoy ustedes pueden pensar en alguna novedad en la cual la sociedad se involucra. Bueno, en ese momento la huelga era la novedad. El modo de manifestarse colectivamente era la huelga. Y en el contexto de gobiernos radicales, la huelga era posible. Es decir, que esto es lo que da el clima como para que surja el movimiento de la huelga del año 21. Ese contexto convulsionado, ese contexto donde es posible manifestarse, donde el gobierno radical permite la manifestación, y los docentes además cuentan con algo diferente a los obreros, que es muy difícil que el Estado los reprima, porque pertenecen, como les digo, a una clase social que no es la proletaria. Del mismo modo que los estudiantes universitarios tienen un resguardo frente al Estado cuando hacen su reforma del año 18, los docentes en el año 21 tienen un resguardo también, son parte del Estado. Entonces la conducta de ese Estado, si bien es autocrática frente a los docentes, no llega a ser represiva en ningún caso. Sí vamos a ver después que hay vigilancias y denuncias, y en algún caso entra, diríamos, en el terreno del control policial sobre actividades clandestinas, en este caso, diríamos, relacionadas con el anarquismo. Pero los docentes se encuentran en una situación favorable para hacer la huelga. En otro gremio podía haber ocurrido otra cosa. Bueno, y entonces entremos un poco en concreto. Armando ya entró en temas generales. Yo voy a revisar algunos de esos asuntos. Fíjense que, como les decía, la huelga es algo que se arrastra desde antes, desde el año 18. No la generó Mosca. Mosca es de la facción nacionalista de los radicales y está enfrentada con la facción de radicales santafesinos, que podríamos decir para los nacionalistas eran más conservadores o más provincianos. La facción de los radicales santafesinos es de alguna forma la que continúa después de su gobierno, en la segunda mitad de la década del 20, y es la que deja alguna herencia para esos gobiernos más de conciliación durante la década del 30. No hay que olvidarse que los gobiernos de la década del 30 son radicales, porque si no hablamos de los gobiernos conservadores de la década del 30, no, es la concordancia de los radicales antirigoyenistas con el Partido Demócrata Nacional o con las variantes provinciales. Entonces, esa década del 30 es compleja, pero yo no creo que llegue así. Así que tenemos esta situación de dos facciones del Partido Radical y del Partido Demócrata Progresista como algo novedoso y podríamos decir pujante, que
engloba los sectores más dinámicos de la sociedad. La provincia tiene su subsistema propio de educación bastante desarrollado en comparación con las otras provincias. ¿Por qué? Porque incluso tiene escuelas rurales, muchas de las provincias no las tienen, por eso tienen que recurrir después a la ley Lainez. En Santa Fe no hay escuelas rurales, no son la mayoría son urbanas. Tiene escuelas normales que las otras provincias no tienen, tiene 6 escuelas normales creadas desde 1908 en las capitales, los principales departamentos, y tiene algunas escuelas de artes y oficios. No son muchas, en Rosario y en Santa Fe había instalado un par de escuelas de arte y oficio. Y otra, por ejemplo, en Rafaela, de mecánicos. Tiene su oferta, es decir, que tiene un sistema bastante sofisticado. Y el gobierno provincial destina a ese sistema el 25% de su presupuesto. Es decir, es una provincia que invierte en educación, no es una provincia donde la educación es algo negativo. Bueno, ahora, ¿pero por qué se inicia el conflicto? No se puede pagar la deuda, no hay forma sin entrar en algún tipo de negociación financiera o de crear impuestos nuevos. Por eso es que el gobernador Mosca va a proponer en el Senado la creación del impuesto a la comercialización de bebidas alcohólicas y tabaco, que es la forma de poder pagar esa deuda, porque el consumo de estos dos productos en esa época era muy importante, siguió siendo después. Imagínense que ese impuesto creado para la huelga del 21 está vigente aún hoy, es decir, algo que se pensó como algo transitorio para cubrir una circunstancia concreta, luego quedó arraigado como impuesto. Así que este impuesto va a quedar aquí como la propuesta de solución desde el gobierno. Pero el Partido Demócrata Progresista no lo aprueba porque dice es inmoral que el gobierno apruebe esto que tiene que ver con los vicios. Entonces hay una oposición, podríamos decir, moralista del Partido Demócrata Progresista. Los radicales disidentes, en cambio, dicen, bueno, no, se puede hacer algo alternativo, generar un empréstito. Entonces proponen primero un empréstito a ver si me acuerdo, de 1,5 millones de pesos, y después se va a proponer otro empréstito que los demócratas progresistas impulsan por valor de 2,5 millones de pesos. Estos empréstitos significaban una deuda a través de letras del Estado provincial, con lo cual también se pensaba pagar a los docentes. Las propuestas tuvieron idas y vueltas, pero finalmente se sancionó la ley de los alcoholes y tabacos y los bonos de la provincia por este valor que les estaba diciendo recién. Pero cuando se da el debate, justo es que la huelga docente está por estallar y finalmente estalla. El día 15 se anuncia la huelga, el día 16 empieza esa huelga en las escuelas. Y la huelga tiene una gran aceptación porque la Federación Universitaria de Rosario, la Unión Obrera Local de Rosario, que como les digo es de tendencia narcosindicalista, apoyan la huelga. Los estudiantes secundarios, por ejemplo, que son 4.000, todos dejan de ir a la escuela una semana. Es decir, por parte de la sociedad hay una adhesión a la huelga, porque saben que los maestros, que ya tienen 16 meses sin cobrar, no pueden seguir afrontando esa situación. El gobierno especulaba con que muchas de las maestras pertenecían a familias donde no eran cabeza de familia y podían entonces recurrir a otra entrada, otro ingreso, sin ser necesario, o podríamos decir, no era imprescindible que cobraran ese salario. Pero esto no era lo general, y además tenemos que pensar que en esa época no está tan feminizado el magisterio, la cantidad de varones que son profesores, maestros, perdón, es una cantidad importante, de tal modo que efectivamente causa un problema serio el no pago de los salarios. Y es que, como se decía antes, el Banco Provincial no puede seguir dando préstamos porque los docentes no pueden pagarlo. Y una vez que tendrían que pagar ese préstamo, que se llamaba descuento bancario, iban a tener que agregar un 25% en concepto de intereses. O sea, el Estado no pagaba y encima le cobró los intereses de ese 25%,
por los meses adeudados. Bueno, así que esto generaba una situación de malestar social muy fuerte, donde los maestros obviamente tuvieron un apoyo popular importante. Es cierto, y uno lo piensa con el presente, cuando hace el parangón, si hoy podrían tener ese mismo tipo de apoyo. En esa época estamos hablando de otro tipo de organización social, de una familia más extendida. Es probable que no afectara tanto la falta de presencia del alumno en la escuela, porque había una red familiar o una red del vecindario que podía contener, diríamos así, al alumno en esos momentos donde la huelga se prolongaba. Duró un mes la huelga, no era menor, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando se inicia la huelga, las agrupaciones libertarias de Rosario, fíjense, el anarquismo ahí está presente, los estudiantes, forman el Comité Popular de Agitación pro Huelga del Magisterio. Es decir, ¿por qué adhieren a la huelga? Y cada uno tendrá sus motivos. En general, la adhesión tiene que ver con ese entusiasmo por la conciencia que estos sectores militantes creen percibir en los docentes, ¿no?, como para pedir sus reivindicaciones. Casi diríamos como una liberación mental, y la iniciación, diríamos, de un tipo de conducta y de acción más directa que antes no habían experimentado. Bueno, los artífices del decreto del 14 de mayo, por el cual se iba a dejar desconocer, diríamos así, la legitimidad de la huelga y colocar en estado de comisión a todos los docentes. Fíjese que todos los docentes de la provincia estaban en estado de comisión, es decir, estaban en una situación ambigua, no suspendidos, pero sí debían pedir readmisión después para ser reinstalados. Los artífices, como dijo Armando, fueron Vicente Palma, que era el inspector nacional que estaba instalado en la provincia de Santa Fe. Esto era así, había un inspector, se llamaban inspectores seccionales, había uno de la nación en cada provincia, y estos solían componer parte de los consejos de educación de las provincias. En este caso, él fue designado presidente del Consejo General de Educación de Santa Fe por la renuncia del presidente anterior y de algunos de sus miembros. Y el otro que también estaba secundando era el inspector general de escuelas, Luis Burruat. Luis Burruat, no sé si lo han escuchado alguna vez, es un hombre que en el año 23 propone una reforma bastante interesante. De algunos, por lo que había hecho Burruat, en realidad la memoria, por lo menos en el corto y mediano plazo, es muy fuerte y no perdona. Así que eso tendrían que tenerlo en cuenta algunos funcionarios políticos, ¿no?, que toman medidas y creen que la memoria no va a permanecer en el tiempo. Así, Burruat había sido uno de los artífices de las medidas autoritarias de la huelga. Armando decía, la Federación Provincial de Maestros tiene capacidad de organización, y esto es muy difícil de saberlo porque no hay fuentes específicas para decirlo, y la prensa del movimiento obrero, que era muy abundante, no toca demasiado el tema de la Federación Provincial de Maestros. Como no tiene una revista propia, tampoco se puede saber por la voz de ellos mismos. Pero es cierto que esa federación, que nació en el 19, va a estar presente por lo menos hasta el año 23, 24, y ahí se va a diluir. Por eso la experiencia gremial posterior tiene que ver con otra conducción y no con esta. Esta está más vinculada a la acción directa de los grupos obreristas. Fíjense que la huelga, las giras de propaganda, los mitines, la práctica de que las maestras huelguistas se parasen en las esquinas de las escuelas y, diríamos así, convencieran a los otros docentes y a los padres de los alumnos a que no llevaran a sus hijos, forman parte de una serie de conductas
que después no se verían por lo menos en varias décadas siguientes. ¿Quién defiende a los docentes en este caso? Y quienes más los defienden son, además de los trabajadores organizados, el Partido Demócrata Progresista, o algunos radicales muy especiales, como por ejemplo el senador Alcides Greca, que estaba dentro del Partido Radical, pero que era, podríamos decir, más vinculado a un pensamiento socialista. Y es el que en el Parlamento entiende que los docentes tienen un derecho a la huelga, que la huelga de los docentes es justa. Pero acá entra el dilema: el derecho individual de los docentes está por sobre el derecho de los alumnos a ser educados según lo fija la Constitución. ¿Puede pasar el derecho individual de los docentes por sobre sus funciones como empleados del Estado? Bueno, esto crea, diríamos así, el centro del debate de la época. No es nuevo el debate puede estar presente hoy, pero se genera acá con esta huelga. A medida que transcurren las huelgas, los docentes la van incrementando, las demandas son incrementalistas. Por ejemplo, aparecen los nuevos reclamos. Cuando el Estado impone medidas autoritarias, los docentes reclaman contra estas. Derogación del decreto de 14 de mayo sobre estado de comisión del personal. Renuncia de Víctor Palma y renovación de las autoridades del Consejo General de Educación, reservando a la Federación de los Docentes la función de designar un vocal. Es decir, que allí comienza el pedido de los docentes de formar parte del Consejo General de Educación. Fíjense, como una acción gremial que hasta ese momento está siendo negativa, de pronto da lugar a que los docentes piensen en algo que puede ser no reactivo, no defensivo, sino un avance en las condiciones. Esta es otra característica de las acciones gremiales docentes. Tienden a ser defensivas y no proactivas. Los docentes no hicieron huelgas para conseguir mejores condiciones en todo el periodo. En cambio, los sectores proletarios sí las hacían. Bueno, así que hay diferentes formas de expresión, pero las asambleas de docentes se hicieron a diarios. Las clases se daban fuera de las escuelas, por ejemplo en la ciudad de Santa Fe, en centros obreros, en bibliotecas, en plazas públicas. Es decir, los alumnos no quedaron sin educación. Buscaron algunas formas alternativas. En una manifestación, una asamblea del 30 de mayo en Rosario, asistieron 900 de esta reunión. Y las mujeres están por un lado, a la derecha, y eso nos lleva a plantearnos el asunto del género en la huelga. Fíjense que en el sistema educativo la jerarquía en general era de varones, pero en los niveles medios de la conducción, las direcciones de escuelas, había más mujeres que varones. Es decir, el sistema no hacía una exclusión de la mujer. Por eso es que en todas estas acciones gremiales y en la organización futura del magisterio se va a crear gremios donde las mujeres tienen roles importantes como las mujeres, como los varones. Solo que en esta primera experiencia, podríamos decir que la voz del gremio estuvo en manos de los varones. De todos modos, como les digo, en lo cotidiano las mujeres participaron continuamente. El Comité Mixto de Rosario, de los docentes, por ejemplo, ya elaboró a principios del mes de junio un manifiesto que tenía un corte más de tipo clasista y libertario, vinculado a la Federación Obrera Local. Es decir, el discurso se iba también izquierdizando en la medida que la huelga no se resolvía. Y es allí cuando comienzan a circular las delegaciones por el interior desde Rosario, y generalmente actuaba en las escuelas más importantes de las localidades y en las escuelas normales. Cuando uno ve la correspondencia que hubo privada, reservada, entre los directores de las escuelas y el director general de escuelas, ve conductas diferentes de los profesores, por ejemplo, de los directivos, perdón. Por ejemplo,
en Rafaela la situación fue, diríamos, de censura total de parte de los directivos de las actividades docentes huelguistas, de no aceptación y podríamos decir, de traslado, de comentario de toda la situación, de informe continuo, diario, al director general de escuelas. En cambio, en la ciudad de Casilda, la directora de la escuela normal tenía una posición, podríamos decir, más moderada en esto, y casi salvando las circunstancias y evitando conflictos, evitando, por ejemplo, las sospechas para que no intervenga la jefatura política en el control de la huelga. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, en Villa Constitución, donde fueron más estrictos, y allí la policía interviene casi del mismo modo prohibiendo las huelgas que con el proletariado. Es decir, las conductas de los directores de las escuelas en el vínculo con la Dirección General de Escuelas no fue la misma. Entonces, unificar, decir, los directores hacen tal cosa, los maestros hacen tal cosa, no es del todo correcta. Por eso hablar de una conciencia colectiva siempre es un problema para este tipo de fenómenos. Bueno, el 11 de junio la Federación Provincial de Maestros resolvió dar por finalizada la huelga. ¿Por qué? Porque ya se habían sancionado las leyes, como se aprobó, diríamos, en la Cámara de Diputados la Ley de Estabilidad de Escalafón, y entonces estaba pendiente. Y se habían aprobado las leyes de impuestos y del empréstito como para saldar esa deuda con los docentes. Sin embargo, se comunica desde la inspección de escuelas que los docentes que no habían vuelto a las tareas el 23 de mayo, como estaba previsto, iban a quedar en un estado de suspensión, nombrándose personal de sustituto. Con lo cual, el estado de desconfianza y de huelga se acentúa y se prolonga en el tiempo. Intermediaron para que no se realizara este tipo de acción punitiva todo tipo de instituciones, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Federación Provincial de Santa Fe, que incluso dijo que iba a amenazar al gobierno si se tomaban represalias con los docentes. No obstante, el 23 de mayo, sí, bueno, los que no se habían reintegrado el 23 de mayo fueron suspendidos por la Inspección General de Escuelas. Las presiones siguieron siendo tantas que el 11 de junio se levantó la suspensión primero a 176 maestros de 7 secciones escolares de la provincia y luego a 374 de Rosario. Cuando uno veía el día a día de los diarios, se iban publicando las listas de personas que estaban en estado de suspensión y las que pedían ser readmitidas. Entonces eso creaba también una situación de tensión muy fuerte, porque no se sabía cuánto más se podía sostener la huelga, o aquellos que iban defeccionando y se iban aceptando las medidas oficiales. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de toda esta huelga? Fíjense, algunos dirigentes de la huelga permanecieron suspendidos sin goce de sueldo hasta 1922, y en esa fecha fueron exonerados. Algunos de ellos pasaron a trabajar en escuelas de tipo clandestinas o no reconocidas, por ejemplo las escuelas libertarias, que había muchas en la región pampeana, y algunas se ocuparon de estos lugares, o pasaron a la actividad privada, solo que la sanción en el caso de los docentes, con un sistema tan centralizado como existía, significaba un descrédito y una proscripción prácticamente, porque ese docente exonerado ya tenía una foja de servicio con la cual no podía ser empleado en otras provincias. Es por eso que la huelga de docente era tan peligrosa, porque aquí no había contención. Si el Estado lo dejaba cesante y eso figuraba como un motivo, diríamos así, de orden público, que había sido separado de su cargo, era muy difícil que recobrase después la condición de docente. El gobierno, entonces, dice que va a pagar los salarios, pero efectivamente no los paga. Cuando uno ve los años siguientes, hasta el año 23, solo se pagan parcialmente algo de la deuda y no totalmente. Ni tampoco fue sancionada la Ley de Estabilidad y Escalafón,
que había sido anunciada y ya aprobada en diputados. Esa ley será aprobada en 1928. Así que uno cuando ve cuál es el resultado de la huelga, para los docentes fue una huelga traumática, había sido negativa. El pago de los sueldos no se había concretado del modo esperado, salvo unos casos, ¿no? Las leyes de estabilidad y escalafón tampoco. A algunos de los docentes gremialistas le costó la vida, ya tenían un mártir también, un delegado importante de la Asociación de Maestros de la Ciudad de Santa Fe. ¿Quién lo ve como positivo al movimiento? Bueno, en general, los que lo perciben como positivo, fíjense que son los agentes externos al gremio docente. La Federación Obrera Provincial, la Unión Obrera Local de Rosario, lo ven como un avance en la toma de conciencia de clase de estos sectores que son asalariados, aunque no sean proletarios manuales. Entonces lo perciben como algo positivo a la experiencia de huelga. También el Partido Demócrata Progresista la ve como algo positivo. ¿Por qué dice? Bueno, porque se ha hecho un ejercicio, diríamos, democrático de la participación ciudadana. Entonces aparece con esa participación un discurso social democrático como es el de la defensa de los derechos como trabajadores y a la vez como ciudadanos de acogerse a la posibilidad de la agremiación para la defensa de intereses útiles. Bueno, y acá entonces nos va quedando, digamos, la conclusión final, ¿no es cierto? Daría la impresión que el Estado no pudo salir de la posición nacionalista de que los docentes pudiesen defender sus derechos individuales. Aparece la noción, como les digo, nacionalista, estatista, de que los derechos colectivos, el derecho a la educación de los niños, o las obligaciones como funcionarios del Estado, como agentes públicos, debe prevalecer sobre el derecho individual. Y esto creo que es lo que deja como saldo, podríamos decir, negativo, como estigma, la huelga para las décadas siguientes. Porque fue tan feroz la respuesta en Santa Fe que en otras provincias no se hicieron huelgas en las décadas siguientes. En otros países, cuando uno revisa, tampoco hubo huelgas, ni siquiera en países grandes. Porque a la vista la capacidad que podría tener el Estado en el gremialismo de adhesión previa a las creadas durante el gobierno peronista y crea sus propios sindicatos afines a las políticas del gobierno. Es decir, ese creo que es un punto de clivaje, ¿no es cierto? El primer gobierno peronista, porque toda esta tradición, podríamos decir, vinculada al anarcosindicalismo o a las experiencias de organización colectivas libres, sin vínculo con el Estado, no prosperan en esa coyuntura. No obstante, fíjense, y eso lo dejo como para reflexión, ¿no? Las personas que habían tenido experiencia sindical en la década del 30 fueron las que después de la Revolución Libertadora reorganizaron los sindicatos docentes en casi todas las provincias. Es decir, que la tradición de los años 50 y 60 tiene un vínculo con la tradición de los años 30 y podríamos decir alguna conexión con esta otra de los años
Revolución Libertadora, van a tener una tradición corporativa. Entonces, en la década de fines de los 60, principios de los 70, hay una reacción contra la tradición corporativa del gremialismo docente de los años 60 y 50. Y de alguna forma recobran ese espíritu de trabajador de la educación que era el que los anarquistas de la década del 10 habían intentado instalar sin éxito en el gremialismo docente o en las asociaciones docentes que ya existían. Bueno, creo que hablé hasta demasiado tiempo, ¿no? Pero más o menos dejar un panorama de cómo se dio esto. Les agradezco de haberme escuchado. Muchas gracias, Adrián, por tu tan interesante aporte. Y bueno, para ir ya dando finalización a este conversatorio, le damos la palabra a Gustavo Teres. Bueno, estaba intentando conectarme, queda tildada a veces la computadora. Che, primero agradecer porque me parece que esta es realmente es la suma de las intervenciones y bueno, y esta iniciativa que parte de Casero me parece que es invalorable para la historia del movimiento sindical docente. Y me parece que esta intervención de Adrián es de una densidad teórica y de una solidez académica que deberían escuchar muchísimos docentes o la mayoría de los militantes sindicales y dirigentes sindicales, como así también la intervención de Laura en términos de perspectiva de género. Yo no sé si todavía están, pero sí agradecerle a compañeros de otras provincias que se han sumado, a la compañera que es secretaria general del SUTEBA, Marcos Paz, que es fundadora de la CETERA, Ana María, al compañeros de La Plata, también muy importantes, que se han sumado con mucho entusiasmo y permiten irradiar esas iniciativas. Estuvo presente, por lo menos rendirle o mencionarlo en esta parte de nuestra intervención, ¿no? Yo creo que solamente decir que esta partecita de la historia es parte del relato grande de la historia del magisterio santafesino. Y eso me parece que sí. Y que estos aniversarios, porque uno a veces usa los aniversarios para hacer esto, se construyen donde algo del pasado es traído al presente y lo pone frente a nosotros, yo digo lo alberga, y donde es imposible despojarse de aquello que sucedió en otro momento histórico. Parece que no es un tema menor. Walter Benjamin decía de la memoria que esta es una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y que los militantes sindicales, sin forzar la historia, podemos decir que estamos aquí porque otros estuvieron antes que nosotros, en este proceso misturado, como describe tranquilamente, muy bien Adrián, ¿no? Y estamos hablando de un pasado que nos interpela, que nos enriquece, ¿no? Y que nos permite ver el proceso histórico, ese hilo rojo que es necesario que las organizaciones sociales, el movimiento sindical, los trabajadores podamos plantear, ¿no? Y yo creo que, sin forzar mucho, muchas de esas iniciativas tienen estos mandatos, estos hechos iniciáticos, estos mandatos fundacionales, tienen que ver con la organización que después se construye, y esta huelga tiene mucho que ver con eso. Y sí tenemos que dar mucha batalla para que estas cosas que tan bien investigó Adrián
y que hablan de la historia o lo mejor de la historia de nuestro magisterio, sean parte de la memoria colectiva, ¿no? Y en el términos que lo describe Adrián, en los términos que lo plantea, me parece importante este tipo de cuestión, el control absoluto. Adrián habló muy bien de la caracterización de ese gobierno, qué importante saber la construcción y las contradicciones entre las fuerzas, entre el radicalismo progresista para un clima de época de Santa Fe con otros conservadurismos, y a la vez ese ala izquierda de ese liberalismo más progresista que era el PDP. Ahora, esta huelga puso en cuestión el control del poder político absoluto sobre el aparato del Estado. Y eso no lo iban a dejar pasar. Me parece que hay cosas que tienen que ver. Y cómo el poder y quienes manejaban el Estado miraban al maestro como y quizás la sociedad, como un funcionario, y esto de que los funcionarios públicos, y que en América Latina en algunos lugares la Constitución boliviana todavía lo dice, de aclaro, con Evo Morales, o en algún momento Correa lo planteó con Ecuador como cosa esencial, le impedía a los funcionarios públicos el ejercicio del derecho de huelga, que parecía que era una acción impropia del magisterio, ¿no? Y aparte una caracterización de cómo lo miraban, porque no se lo consideraba importante, en el sostenimiento no se la consideraba importante, o sea, todo lo contrario a lo que planteaba Laura en un momento, en el sostenimiento de la economía familiar, porque pertenecían a un estrato social acomodado, y donde no se estaba dando una cosa que el movimiento obrero empezaba a plantear, y seguramente fue parte de esa lucha de género y feminista centenaria, de a igual trabajo, igual salario y con el cumplimiento, ¿no? Tenían cierta, creo que Adrián lo plantea, cierto reconocimiento por la federación como interlocutor, pero no le permitían, o sea, le permitían el derecho a agremiación, pero no le permitían el derecho de huelga. A mí me parece importante que en la Constitución de eso, esta identidad, como era un movimiento que tenía mucha legitimidad social, y a la vez esta figura de apóstol laico del docente, ¿no? En contraposición a lo que nosotros hoy decimos y venimos debatiendo, porque la identidad docente se discute históricamente, el neoliberalismo la puso en cuestión, el peronismo la puso en cuestión de otro lado, esto de la idea de trabajador de la educación. En ese momento ese apóstol laico en términos del laicismo, entendido como un movimiento que se oponía a todo pensamiento dogmático, religioso. Laicismo, porque yo quiero ir y venir con la historia, que no debe ser abandonado por los gremios hoy. Yo creo que las confederaciones y muchos gremios provinciales lo han abandonado hoy, ¿no? La lucha contra el dogma, la lucha contra el pensamiento religioso y demás, ha sido abandonado hoy, ¿no? Y queriendo ubicar a este docente desde una neutralidad que tenía que garantizar el bien público, entre comillas, la salud y la moral del niño, por lo cual era un profesional del Estado que tenía reconocimiento social, pero no económico, ¿no? Es eso, esa tensión entre la misión de apóstoles, esa misión evangelizadora para construir el ser nacional o el relato de la nación, porque los docentes fueron muy importantes en esto, ya desde el punto de vista, desde la 1420 en adelante, y la relación laboral que tenían, que era la contradicción que le estaba planteando el capitán, reconocido en ese sentido, ¿no? Y así a lo largo de la historia está, y yo creo que esto fue una semilla, muy lejos de apropiarse del término trabajador de la educación, a pesar de todas estas cosas, de esta unidad y esta alianza o esta influencia del anarquismo, podían ser apóstol, profesional, maestro, digo, funcionario del Estado. Todavía no estaba en la cabeza de esas compañeras y compañeros esta construcción identitaria más ligado al tema del apóstol. Ahora sí, esto de tener como centro de gravedad
Rosario y la influencia del anarquismo, no es casualidad que la huelga, como lo dice en su escrito Adrián, se anunciara un 1 de mayo. Eso va marcando ciertas historias, y no es un tema menor en esos términos, como está planteado, ¿no? Un 1 de mayo, digamos, y denotaba esa influencia anarquista muy, pero muy fuerte. Adrián lo explicó, entonces yo lo voy a ir saltando para no hacerlo tan largo, pero sí entender que, a nuestro entender, hay muchas derrotas históricas del movimiento obrero, y esta es una de las tantas, en el caso del movimiento docente, muchísimas huelgas. Es un triunfo pírrico del gobierno, yo creo que el gobierno paga un costo. Ahora yo creo que sentó las bases para un movimiento sindical que, como dice Adrián, después se constituye o se reconstruye sobre otras bases ideológicas, porque también hay una derrota o hay un retroceso del anarquismo, empiezan a aparecer otras corrientes sindicales, se empieza a debilitar el anarquismo, pero no es menor la huella, a mi entender, que deja esto. Y yo quiero rescatar esto, los métodos de lucha. Está claro que el magisterio nunca más abandonó el método asambleario. Esa asamblea que describe la actividad en el texto, 900 trabajadores deliberando en una asamblea en el año 21. Ustedes piensen, yo hemos tenido asambleas acá en el anfiteatro de 3.000, 4.000, ahora 900 en el 21. Tremenda asamblea, ¿no? Es un dato y es una seña de identidad que nunca más se va a correr de la vida gremial argentina. Es un dato distintivo, ese dato, reafirma a los docentes en cada momento en el ejercicio de la democracia sindical, de la democracia directa, de la no delegación, que me parece que va marcando inclusive a las corrientes que después influyen desde otro lugar en el sindicalismo, como lo plantea la nueva izquierda, el peronismo, etcétera, que empieza a pero no pueden no trabaja de la definición de la directo, de la asamblea. En la asociación del magisterio siempre resolvieron las asambleas. El otro tema es la movilización, ¿no? El tema de la movilización, pero también en el 70, las movilizaciones zonales, los pequeños actos en las diversas zonas. Las clases públicas nunca dejaron después de ejercitarse en la década del 70, en la década de los 80 y los 90, como una forma de propagandización y también de autoorganización y también de interpelar a que no había liderazgos hegemónicos en el magisterio, ¿no? Había permanentemente activistas y militantes que tomaban la palabra en ese sentido. Otro de los casos que relata fuertemente Adrián es el tema del comité de lucha. El primer comité popular. También nosotros podemos rescatar de que ese comité de lucha, fíjense, característico del clima de época en Rosario. Una fora fuerte, una fora que hay 15 asociaciones que adhieren a la huelga, que plantea la huelga general en solidaridad con el movimiento docente. Otra huelga general en el movimiento docente, en apoyo al movimiento docente, se da con la conducción de Saúl Ubaldini mucho tiempo después. Digo, más allá del impacto que tenga esta huelga, hay un movimiento obrero que se solidariza con los docentes, y ese comité de lucha multisectorial, la multisectorialidad, porque tiene que ver con ese reconocimiento social de los docentes, donde está la FUR, surgida al calor de la reforma universitaria. Por eso la Federación Universitaria de Córdoba plantea la posibilidad de la huelga general y del apoyo. Y la Federación Universitaria de Rosario, junto con la FORA y este movimiento docente, constituyen ese comité de lucha que es parte de esa fortaleza y esa multisectorialidad. Digo, esas influencias vanguardistas, o sea, no es que eso dinamizaba a la base docente, me parece que son importantes
como señas de identidad que van marcando al movimiento docente. Y está claro lo que plantea Adrián en eso del programa, y es un programa que para mí se va construyendo, digo, hay una parte que tiene un planteo, digo, imagínense, primero discute 16 meses de deuda. No entra en la cabeza que alguien pudiera pensar eso. Ahora, se plantan. Después los diputados empiezan a discutir alguna ley, algunas normativas que digan que si después del cuarto mes de deuda hay derecho a intervenir en la justicia. Fíjense, digo, para verlo en términos de perspectiva histórica, muchas veces lo que han significado el avance del movimiento obrero y lo que significa hoy, al quinto día hábil, si no cobramos, hacemos retiro del crédito laboral. Veamos esa perspectiva histórica que me parece que es importante plantearla en esos términos. Y el programa es el programa que construye el conflicto social, ese conflicto social en términos de el pago de los salarios adeudados, y algo que después es un reclamo permanente. El primero, la pelea por la estabilidad absoluta. Y el tema de la carrera docente, para cierta organización ante estas señas de identidad, y que es muy importante poder trabajar sobre esta memoria histórica y a grandes acontecimientos que marcan rupturas, pero que es un largo proceso de acumulación de fuerza, donde muchas veces parece que no pasa nada, o cuesta mucho entender, pero que después los procesos de irrupción, de ruptura, los procesos plebeyos, no se podrían haber hecho sin ese proceso de acumulación de huelga, de fuerza. Y así llegar y discutir la huelga del 77, la construcción de la CETERA, en ese mar de mixturas de la nueva izquierda, el liberalismo pedagógico, organización social, movimiento, pero que había un proceso, tuvo que abrir un proceso en sí. Yo, para terminar, solo agradecerle muchísimo, muchísimo la intervención de las compañeras y compañeros que me antecedieron, a este hermoso y brillante trabajo y riguroso trabajo de Adrián, que nosotros nos comprometimos a seguir divulgando, a que esto pueda estar en la mano de militantes, de compañeras delegadas, de compañeros delegados, que pueda estar en mano de la mayor cantidad, porque, digamos, tenemos un compromiso que es una lucha sin cuartel contra el olvido, ¿no? Contra el olvido de estas tradiciones sindicales. Si nosotros pensamos en un eterno presente, si nuestros compañeros tienen una mirada corta y no tienen una mirada larga, las organizaciones sindicales no pueden solo actuar en función de dinámicas coyunturales, sino que tienen que tener, y necesitamos que como clase trabajadora podamos tener esa perspectiva histórica. Hoy estamos recordando el Cordobazo, recordamos ahí el fallecimiento de Piccinini. Si ese hilo rojo y esas tradiciones con todas las contradicciones de la clase trabajadora no la enlazamos, no la construimos, la posibilidad de que nuestras organizaciones sindicales se consoliden en momentos donde hay un avance muy fuerte a escala mundial del capitalismo y del poder contra la clase trabajadora, nos va a encontrar mucho más débil. Así que, bueno, también agradecerle, muy feliz de haber compartido esta hermosa clase de formación, y creo que nosotros seguramente vamos a poder reproducir muchísimo esto, porque creo que es muy rico para la historia de nuestro gremio, y también para otros sindicatos, que nosotros, así como nos miramos en las mejores tradiciones sindicales de otro sindicalismo combativo, también pueden abrevar en este tipo de experiencias.
Así que bueno, gracias a todos y Ariel, te queda el cierre. Bueno, gracias Gustavo por el aporte, bueno, y en nombre mío agradecer a todos los que participaron en el conversatorio, a todos los que asistieron, que pudieron escuchar. Así que bueno, quedamos a disposición, seguramente como decía Gustavo, esto lo vamos a replicar para aquellos que hoy no pudieron estar escuchándolo de esta manera. Así que bueno, agradecer nuevamente a la organización, a aquellos que han dado su tiempo para poder escuchar un poco de esta historia nuestra. Y bueno, saludarlos. Y bueno, nos veremos pronto seguramente en alguna otra cuestión que tenga que ver con la docencia santafesina. Un saludo muy grande y un abrazo para todos.